Hola, bienvenidos a este podcast sobre uno de los temas más relevantes del sistema penal acusatorio mexicano. Mi nombre es Fernando y hoy les hablaré sobre las salidas alternativas al procedimiento penal, conocidas como CAPP por sus siglas, reguladas con el Código Nacional de Procedimientos Penales. A lo largo de este procedimiento vamos a analizar qué son las salidas alternativas al procedimiento penal y sus tres mecanismos principales, revisar sus formalidades legales exigidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, contra sus ventajas y riesgos frente al juicio oral, y finalmente tomar una postura fundada sobre su procedencia y conveniencia. Este es un tema que todo operador jurídico debe dominar porque las salidas alternativas al procedimiento penal han transformado la forma en que se resuelve los conflictos penales en México. Así que acompáñenme. Para entender las salidas alternativas al procedimiento penal, partamos de una pregunta sencilla: ¿qué pasa cuando ocurre un delito? Las respuestas tradicionales es va a juicio, pero el sistema penal acusatorio mexicano dice que no siempre es necesario llegar hasta ahí. Las salidas alternativas al procedimiento penal son mecanismos jurídicos que permiten resolver un conflicto penal sin agotar el proceso hasta el juicio oral. Su objetivo es doble: priorizar la reparación del daño a la víctima y aligerar la carga del sistema judicial. Su fundamento está en los artículos 17 y 20 de la Constitución y se regula en los artículos 183 al 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el Código Penal de Procedimientos Penales reconoce tres mecanismos principales. El primero es el acuerdo reparatorio, regulado en los artículos 186 al 192. Es un convenio directo entre el imputado y la víctima para reparar el daño causado. Procede en delitos de querella de contenido patrimonial sin violencia o culposo. Una vez cumplido, se extingue la acción penal. El segundo es la suspensión condicional del proceso en los artículos 192 al 198. Aquí el juez de control suspende temporalmente el proceso imponiendo condiciones al imputado durante un plazo de 6 meses a 3 años. Si cumplen el proceso, se da por terminado. Y el tercero es el procedimiento abreviado en los artículos 201 al 207. En este caso, el imputado acepta expresamente su responsabilidad a cambio de una pena reducida. El Ministerio Público lo solicita y el juez lo valida. Desde la participación jurídica, estas figuras permiten al abogado defender a su cliente con estrategias más rápidas, menos costosas, con resultados concretos para todas las partes.
Ahora bien, las salidas alternas mm, al procedimiento penal no son caminos libres ni, dis- ni discrecionales. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece formalidades escritas que deben cumplirse para que estos mecanismos sean válidos y no se conviertan en una situación de justicia. Primero, la voluntad tanto del imputado como la víctima deben consentir libremente y voluntariamente, sin coacción, error ni engaño. Si hay presión de por medio, el mecanismo es nulo. Segundo, el control judicial. Ninguna salida alterna al procedimiento penal tiene efectos legales sin la aprobación del juez de control, quien verifica que se cumplan todos los requisitos. Tercero, la asistencia del defensor. El imputado debe contar con su abogado en todo momento, garantizando que comprenda las consecuencias de su decisión. Cuarto, la representación del daño, especialmente en los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional. La víctima debe recibir o garantizarse la reparación del daño. Quinto, la administración de responsabilidad en el procedimiento abreviado. El imputado debe reconocer expresamente su participación en los hechos imputados. Y sexto, los plazos legales. Cada mecanismo tiene términos procesales específicos que deben representarse para no perder el derecho a aplicarlo. Estas formalidades no son un trámite burocrático, son salvaguardas constitucionales que protegen el debido proceso de todas las partes involucradas. Lleguemos a uno de los puntos más interesantes del análisis: las las salidas alternas al procedimiento penal son realmente mejores que el juicio oral. La respuesta no es sencilla. Existe una tensión clara entre eficiencia y garantías. Por lo tanto, las ventajas son evidentes. Los procesos se resuelven en días o semanas en lugar de meses o años. La víctima obtiene una reparación real y oportuna. El sistema judicial descarga su saturación y el imputado puede evitar o reducir una condena. Pero, por otro lado, existen riesgos reales. El más grave, la presión que puede ejercer sobre el imputado para que acepte culpabilidad, incluso cuando no la tiene. También existe el riesgo de que se aplique sin respetar las formalidades, convirtiéndose en mecanismos de situación de justicia donde ninguna de las partes resulta realmente beneficiada. Por eso, la tabla comparativa que ven en la diapositiva no debe leerse como salidas alternas al procedimiento penal, si siempre mejor
debe leerse como salidas alternativas al procedimiento penal más eficiente siempre que se aplique correctamente. Habiendo analizado su elemento y sus riesgos, tomo una postura clara. Las salidas al procedimiento penal sí son procedentes y convenientes en el sistema penal mexicano, pero bajo aplicación estricta de sus formalidades. Mis argumentos son los siguientes. Primero, favorece el acceso efectivo a la justicia. Las víctimas no pueden esperar años para obtener reparación. Las salidas alternas al procedimiento penal les ofrece una solución real, rápida y concreta. Esto es justicia restaurativa en su expresión más genuina. Segundo, materializa el principio de mínima intervención en penal. El derecho penal debe ser la última ratio, la última respuesta del Estado. No todo conflicto penal amerita la máxima intervención del sistema. Las salidas alternas al procedimiento penal gradúan esa respuesta de forma proporcional. Tercero, optimiza los recursos del sistema judicial. Un sistema saturado no puede impartir justicia de calidad. Al resolver eficientemente los casos de menor gravedad, el Poder Judicial puede concentrarse en los delitos de alto impacto. Cuarto, favorece la reinserción social. La suspensión condicional, al imponer condiciones rehabilitadoras, ofrece una alternativa a la prisión que puede ser más efectiva para ciertos perfiles de imputados. Y quinto, cuentan con respaldo constitucional e internacional. Los artículos 17 y 20 de la Constitución las sustentan y organismos como la ONU y la CIDH promueven los mecanismos de justicia restaurativa como parte del derecho humano en la justicia. Desde la práctica profesional, el abogado debe evaluar estratégicamente si conviene aplicar una salida alterna al procedimiento penal o ir a juicio. No es una decisión automática, requiere análisis del caso, de la posición de la víctima, de las sociedades, de la acusación y de los intereses del cliente. El juez, por su parte, debe actuar como verdadero garante del equilibrio procesal, asegurándose de que ninguna de las partes cada sus derechos, presión o desinformación. Llegamos al cierre de este episodio.
Las salidas alternas representan uno de los cambios más significativos que trajo el sistema penal acusatorio mexicano, perdón, dije aquí, quise decir mexicano. No son un atajo ni una salida fácil, son una herramienta jurídica poderosa que bien aplica puede hacerse más eficiente, más humano y más justo al sistema penal. No sustituyen al juicio oral, lo complementan y su legitimidad depende siempre del respeto irrestricto a las formalidades legales y del actuar ético de todos los operadores jurídicos, jueces, ministros públicos y defensores. La pregunta no es si las salidas alternas al procedimiento penal deben existir. La pregunta es cómo garantizamos que se apliquen bien. Gracias por escuchar este podcast. Espero que haya sido de útil para tu información profesional. Si tienes dudas o comentarios, déjalos en la plataforma.